Bueno, empecemos por algunos conceptos básicos. BIM significa Building Information Modeling, lo cual podemos traducir en términos generales como modelo de información del edificio o de la construcción, porque Building significa edificio, pero significa construcción también. Es un tipo de aplicación informática, una categoría de software de diseño asistido, especializado en modelar y gestionar la información del proceso de diseño arquitectónico, utilizando la metáfora de los elementos constructivos. Es un software específico para arquitectura y construcción, lo cual ya lo diferencia de otros programas que son genéricos para el diseño. Y además que utiliza la metáfora de los elementos constructivos. Toda la lógica del BIM se apoya en la idea de simular la realidad, simular el edificio virtual, simular los elementos constructivos, etc. Cuando hablamos de un sistema BIM, de lo que hablamos es de la existencia de un edificio virtual, del modelo. Ese modelo que es tridimensional, virtual tridimensional, va a estar compuesto de un conjunto de elementos que son los objetos paramétricos, que son elementos constructivos, y esos elementos constructivos van a estar vinculados por una serie de reglas de unión, y ustedes al modelo, al edificio virtual, lo van a poder ver en 3 dimensiones o en vistas planas, planta, frente, sección, etc. ¿Cuáles son los elementos constructivos que vamos a ver nosotros? Muro, puerta, ventana, pilar, viga, forjado. No vamos a ver escalera. Cubierta restringida, vamos a ver cubierta. No vamos a ver estructura, ni sonario, ni muro. Forma en el instructivo que les digo de técnica 2 del año pasado está, pero una forma muy elemental. Casi podemos suponer de que no está. Objeto y malla. Esto que tenemos acá sería justamente un modelo virtual, un corto modelo virtual, donde ustedes ven cómo cada uno de estos elementos está aplicado en algún lugar del modelo, como hay vinculación entre los modelos, entre los elementos, perdón. Justamente estas son las conexiones. Esto que tenemos acá sería como una abstracción de lo que es un modelo BIM, donde los circulitos podrían representar diferentes entidades paramétricas que están unidas de diferentes formas, y esas uniones es justamente uno de los temas que tenemos que ver ahora. Cómo se realizan esas uniones, cuáles son las reglas para producir las uniones. Hemos dicho que al modelo virtual lo vamos a poder ver desde diferentes puntos de vista. Hay lo que se llama el navegador. El navegador es un sistema que me va a permitir activar todas las vistas que tiene el modelo, sean vistas gráficas o no sean vistas gráficas. De acá, de este navegador, yo voy a poder sacar diferentes vistas en perspectiva, en planta, en seccionamiento, etcétera, etcétera. Incluso hay muchas vistas que no son gráficas. Cuando digo que no son gráficas, me refiero a planillas, por ejemplo, me refiero simplemente al listado de elementos. Porque el BIM es una base, el modelo virtual es una base de datos que tiene una expresión gráfica tridimensional, pero también puede tener una expresión como dato. Uno de los conceptos fundamentales del BIM es el concepto de pisos. Los pisos en BIM son estratos lógicos de organización del modelo, que en general se corresponden con las plantas o niveles con los cuales acostumbramos ver nuestros proyectos. Estos pisos no necesariamente son los pisos habitables que ustedes están acostumbrados, porque, por ejemplo, en este modelo podemos tener como piso el nivel de fundación, que como sabrán no es un nivel habitable. O eventualmente una cubierta, una planta de techo, que tampoco es un nivel habitable. Hay una herramienta específica para generar y configurar los niveles de piso. Otro concepto básico dentro de lo que es el modelado BIM es el concepto de material de construcción. Y es importante hacer la distinción entre material en render y material en BIM. El material de construcción, y es importante el agregado de construcción, es un conjunto de parámetros que contiene entre uno de sus valores un parámetro que se llama superficie, que sería equivalente al material de render. Y entre los otros parámetros que tiene el material de construcción está las prioridades, cuál es el material que se sobrepone sobre quién. Si yo tengo una mampostería con una columna en el medio, si yo digo la columna es de hormigón armado y la mampostería es mampostería de ladrillo, cuando yo haga un corte se va a ver la columna. Prevalece la columna sobre la mampostería.
va a estar la descripción de cómo se ve ese elemento en 2D y en 3D. En 2D se refiere a la parte de colores, de tramas vectoriales, eventualmente si tiene algo aplicado, puede tener un ladrillo, puede tener otro tipo de expresiones. La superficie, que es lo que yo le decía que es similar al concepto de material en render. Y después otros valores menores, que es el tipo de pluma, cómo se representa, etc. ¿Cuáles serían un poco más en detalle las entidades constructivas con las cuales vamos a trabajar nosotros? La idea es identificarlas nada más y explicarles básicamente de qué se trata, para qué las van a usar. Es importante hacerse de un criterio cómo utilizar estos objetos paramétricos. Ustedes podrían eventualmente utilizarlos con un criterio geométrico 3D y asignar simplemente por la forma. Pero eso no es el sentido del BIM. El sentido del BIM es que estos objetos paramétricos, aparte de la geometría, tienen otros parámetros, los metadatos, que van acompañando esos objetos que nos permiten a nosotros después hacer consultas a la base de datos en forma inteligente. Entonces, si yo uso los objetos en forma más consistente, va a ser de mejor calidad la información que yo pueda extraer al final. Obviamente no vamos a hacer ningún tipo de consultas nosotros, pero tenemos que mantener la disciplina en el modelado para que no se convierta de BIM en un sistema de modelado geométrico 3D más sofisticado nada más. El primer objeto que vamos a ver es malla. La malla es una malla de polígonos a la cual yo le puedo dar diferentes alturas y con eso construir topografías. Si bien es cierto de que en el instructivo vamos a trabajar con terrenos planos, vamos a utilizar la herramienta malla porque es la herramienta apropiada para generar los terrenos. Tan es así que en inglés esta herramienta se llama terrain. Muro en ArchiCAD, en BIM en general, es un elemento de cerramiento de superficie vertical. No es necesariamente un elemento estructural, porque con muros ustedes van a hacer tabiques, casi todos los elementos verticales. Hay diferentes tipos dentro de cada tipo de objeto. Por ejemplo, dentro del muro podemos distinguir el muro básico, que sería un elemento homogéneo del mismo material, el muro compuesto, que es un sándwich de diferentes componentes que ustedes lo pueden definir, y el muro complejo, que además de ser un sándwich puede tener zonas de diferentes formas. Estos otros son prismáticos. De estos tipos únicamente vamos a ver el básico en esta entidad y en otras entidades. Siempre los elementos paramétricos tienen algún elemento geométrico que los caracteriza. En el caso del muro va a ser el eje de referencia. ¿A qué me refiero con que los caracteriza? Cuando ArchiCAD hace cualquier cálculo o hace cualquier interpretación del muro, lo que va a hacer es tomar el eje de referencia como representante. Por ejemplo, el eje de referencia es lo que dispara las intersecciones automáticas. Si ustedes quieren que dos muros se resuelvan en encuentro en T, en lo que quieran, en general, y digo en general porque no solamente el eje dispara las intersecciones, pero en general lo que ustedes tienen que cuidar es que el eje esté intersectando el otro eje. Ustedes van a poder dibujar muros con eje de referencia al centro, hacia una cara o hacia otra cara, y eso lo pueden controlar. ArchiCAD tiene una distinción entre lo que es la cara interior y la cara exterior del muro. Pilar. El pilar es una mala traducción a mi gusto de lo que es la columna. Con pilar ustedes lo que van a hacer es modelar elementos dominantemente verticales, ya sean verticales totalmente o inclinados, pero no horizontales. Ese es el límite, la horizontalidad no. Hay diferentes tipos de pilares, rectangulares, circular, complejo. Vamos a trabajar básicamente con el rectangular. Lo que caracteriza al pilar es el eje de referencia. Con pilar vamos a hacer lo mismo. No solamente vamos a modelar columnas, y no solamente columnas a la compresión simple, sino a flexo-compresión. Todas las opciones estructurales o formales van a ser hechas con pilar. Vigas. Tenemos dos grandes tipos de vigas, la rectangular y el complejo, y obviamente vamos a trabajar únicamente con las rectangulares. Forjados. Los forjados son los elementos horizontales de cerramiento para hacer los pisos, los entrepisos y eventualmente las cubiertas totalmente horizontales.
porque el forjado no se puede inclinar, es horizontal. Lo importante del forjado es el plano de referencia. El plano de referencia es lo que dispara la unión entre forjados. Por ejemplo, si yo tengo una escalerita, por decirlo de alguna forma, y se tocan los forjados, y yo quiero que eso se represente como una sola masa, tienen que ser coplanares. Hay dos tipos de forjados, básico y compuesto, y obviamente vamos a trabajar con el básico. Cubiertas. Las cubiertas son, justamente como el nombre indica, para representar cubiertas. Podemos trabajar con cubiertas de plano simple o planos múltiples. En general nos vamos a remitir únicamente a las de plano simple, porque de última, siempre con cubiertas de plano simple se puede llegar a construir una cubierta de plano múltiple. Así que por una cuestión de simplicidad nos mantenemos dentro de la cubierta de plano simple. Al igual que el forjado, tiene un elemento geométrico característico que es el plano de referencia, y se le agrega lo que se denomina el eje pivote. El eje pivote es simplemente un eje sobre el cual yo aplico el ángulo de inclinación de la cubierta y que lo voy a definir en algún lugar del modelo, y a partir de ese punto se ubica la cubierta en altura. O sea, si yo digo que la cubierta está a los 2 metros de altura, el elemento de esta cubierta inclinada que está a 2 metros es el eje pivote. Objetos. Estrictamente dentro del contexto de ArchiCAD, cuando se hablan de objetos, se hablan de los objetos GDL, objetos de librería o biblioteca, como quieran traducirlo. GDL significa, como está acá, Geometric Description Language, que es un lenguaje de descripción geométrica que utiliza ArchiCAD para modelar sus objetos. Puertas y ventanas, en realidad son dos entidades, pero que son muy similares. Las puertas y ventanas son objetos GDL. Ocurre que como son tan importantes para el modelo arquitectónico, están fuera de la biblioteca y tienen un protocolo de inserción especial. Cuando uno ingresa a las configuraciones de parámetros de una puerta o una ventana, se va a abrir una ventana que tiene dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. La parte izquierda es la biblioteca. ArchiCAD viene con una biblioteca de objetos predefinida, dentro de la cual hay diferentes tipos de puertas y ventanas. Eligen el tipo de puerta o ventana que quieren utilizar y después configuran con los parámetros de la derecha. Como dato específico, cuando ustedes insertan una carpintería, una puerta o una ventana, que entre paréntesis únicamente pueden existir dentro de muros, esto es importante. Ustedes están acostumbrados a modelar en otros programas calando lo que son las aberturas, lo que son los vanos. En BIM no hacen eso, sino que macizan para después poder insertar. No pueden insertar una ventana sin un muro. Si ustedes quisieran hacer una ventana o una puerta sin un muro, tienen que utilizar otra herramienta que se denomina muro cortina. Cuando ustedes insertan una puerta o una ventana dentro de un muro, lo primero que le va a pedir el sistema es, en base al tamaño que ustedes han declarado, la posición y la orientación. ¿Cuál es el exterior? ¿Cuál es el interior? Porque las carpinterías tienen siempre un lado exterior. En algunos casos puede ser indiferente. Una puerta de un toilet que es interna separa dos ambientes que son interiores, pero una puerta de acceso sí, en general las ventanas también. Lo primero que se hace cuando se ingresa a una carpintería es definir la ubicación junto con la orientación, que es el solcito. El solcito señala el lado exterior. Y después, cuál es el rebatimiento, si es que es una puerta de rebatimiento, o cuál es la apertura, si es que es otro tipo de apertura. Como decíamos, vamos a trabajar con objetos paramétricos. Todos son objetos paramétricos. ¿Y por qué se llaman paramétricos? Porque tienen muchos parámetros. ¿Qué parámetros tienen que tocar? Hay algunos que son obvios, evidentes, en las dimensiones, pero hay otros que son más difíciles de entender. Cuando ustedes hacen clic en la herramienta BIM por una sola vez, pueden ejecutar el comando. Si ustedes hacen clic dos veces, abren una ventana de configuración de parámetros. Esa ventana de configuración de parámetros, que tiene en general casi todos los parámetros disponibles para el objeto,
tiene una estructura que es más o menos repetitiva en todos los objetos. Esa estructura es una serie de pestañas que uno las puede expandir y las va tocando adentro, que son geometría y posicionamiento, que es la pestaña que seguramente ustedes van a tocar, es donde está justamente el tamaño y la forma, el tipo de entidad, el material, etc. La apariencia en planimetría, probablemente no la toquen, salvo muy raras excepciones, que se refiere a cómo se va a ver ese objeto en planta, en frente, en corte. La apariencia en 3D, que probablemente lo toquen bastante también, es muy sencillo. En la apariencia en 3D ustedes pueden modificar la apariencia del objeto. Por ejemplo, si estoy modelando un muro, le asigno como material mampostería. Al asignarle mampostería, automáticamente estoy diciéndole al sistema cómo se ve en 3D y en 2D también. Si yo asigno ladrillo a un muro, la vista exterior en 3D va a ser un ladrillo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero representar un muro revocado? Yo podría o recurrir a materiales compuestos, que no lo vamos a ver en el curso, o simplemente en 3D hacer una simulación. Esta herramienta en 3D me permite sobreimprimir un material o una superficie al muro. Entonces yo podría decir, bueno, este muro es de ladrillo, pero se ve exteriormente revocado. Esta última etiqueta no la van a tocar. En general hay ciertos códigos que se repiten para el posicionamiento de objetos y existe la posibilidad de enlazar los objetos a los pisos. O sea, yo tengo una definición de pisos que es una división del modelo en estratos, hemos dicho, planta baja, primer piso, segundo piso. Y yo puedo asignar las dimensiones a algunos objetos, en particular los muros, las columnas, no necesariamente como valores numéricos, sino como valores enlazados a los pisos. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, es un muro que va desde planta baja a planta alta, o del 0 a primer piso. Vengo acá y digo, viene piso de origen de planta baja a la cara superior, primer piso. Estoy diciendo que el muro toma la altura de la definición de piso. ¿Cuál es la virtud de hacerlo de esta forma? Que si yo modifico la altura de los pisos, se modifican los muros. No todas las cosas las puedo parametrizar así, pero muchas sí. Y tiene su virtud. Entonces muchas veces, en vez de poner una altura específica, voy a anclar el objeto a diferentes niveles. Y ese anclaje, para que sea flexible, tiene, aparte del anclaje, la posibilidad de tener corrimientos en la parte de arriba y la parte de abajo. Pues yo podría tener un muro que va de planta baja hasta no sé dónde, pero además quiero que baje unos 20, 30, 40 centímetros hasta la fundación o lo que sea. O quiero que sobresalga un poquito por arriba porque necesito hacer una baranda o necesito hacer la apretada. Bueno, todos esos valores yo los puedo controlar, estas X que están acá, con estos valores que están acá. Si yo quisiera no vincular el objeto, puedo hacerlo tranquilamente. Simplemente vengo acá y digo no vinculado, y ahí sí se habilita la altura del objeto para que yo ingrese un valor específico. Lo que sí o sí tienen que tener siempre es el piso de origen, porque el piso de origen, además de determinar un valor de posición, está determinando a qué estrato pertenece el objeto. La pestaña de geometría y posicionamiento es muy importante. Hay ciertas cosas que son características. El caso de ustedes van a ver acá la posibilidad de anclar arriba y abajo los muros y los pilares. Pero hay otros elementos que son dominantemente horizontales, como los forjados o las vigas, que tienen una altura. Y esa altura en general acá se ve esta altura, esta altura, esta altura. En general son con respecto a los puntos característicos. La elevación que va a tener esa viga depende de la definición que yo le dé acá. Y esa elevación es con respecto al punto característico del objeto. En un forjado sería la parte de arriba, en una viga sería la parte de arriba, en una cubierta sería el punto pivote, etc. Cuando ustedes inician ArchiCAD, lo primero que aparece es esta ventana que les permite realizar las operaciones básicas cuando uno accede al programa. Por ejemplo, crear un proyecto nuevo, abrir un proyecto existente y usar plantillas.
Crear un proyecto nuevo es la opción que probablemente utilicen durante el examen. Y esto es importante, les recomiendo que en plantilla y en entorno de trabajo pongan perfil por defecto. El entorno de trabajo se refiere a cómo dispongo yo las herramientas en pantalla, qué valores tengo activados por defecto, qué unidades, qué forma de trabajar una cosa, la otra. Y si ustedes no ponen el valor por defecto que vuelve a 0, se utiliza por general el último perfil utilizado. Y el último perfil utilizado es el perfil de lo que ha utilizado la última persona que está en esa computadora. Si ustedes vienen a rendir el examen y utilizan las máquinas públicas de la facultad, no saben quién estuvo sentado en la computadora antes. Si ustedes quieren partir de una base conocida de ArchiCAD, de una configuración conocida de ArchiCAD, tomen la precaución de poner acá perfil por defecto. Y después presionen el botón de nuevo. Este es el entorno de trabajo de ArchiCAD. Tenemos un menú desplegable que tiene un barrido más o menos extenso de todos los comandos. Casi todos los comandos se pueden conseguir desde el menú desplegable. Tiene una serie de paletas de herramientas que son obviamente detachables. Las puedo sacar y poner de vuelta. Dentro de las cuales está la principal, que es la que está acá arriba, que tiene opciones que son de uso muy frecuente. Tiene a la izquierda otra paleta que es la paleta de herramientas, que es fundamental. Si ustedes no tienen mucha experiencia en ArchiCAD, yo les recomiendo que la expandan un poco y abran y activen los nombres de los comandos. Son de mucha ayuda. Esta paleta está organizada en 4 sectores. Estas dos opciones, que son las herramientas de selección, que siempre están presentes. Un grupo de comandos que se llama diseño, que es donde están todos los comandos, los objetos BIM que ustedes van a utilizar, todos los elementos constructivos que ustedes van a utilizar. Un grupo de comandos de documentos, son comandos de documentación. Puede ser que algunos utilicemos, pero no son muy frecuentes. Y después el grupo más, que simplemente lo que no sabían dónde poner, lo pusieron ahí. Esto que está acá es el área de trabajo. El área de trabajo en realidad va cambiando según qué pestaña yo elija. Por defecto tengo estas 3 pestañas, que es la vista de planta, 3D, y un alzados enfrente. Acá abajo tengo un grupo de opciones de configuración rápida, acceso rápido de una serie de comandos que permiten configurar la forma en que yo veo el modelo. Para que se den idea, por ejemplo, están las capas, está la escala, están las plumas que utilizamos. Y después acá en el medio hay una paleta que es muy importante. Ustedes fíjense que va cambiando el contenido, va cambiando porque es una paleta contextual. Contextual significa que muestra información según el contexto de uso. Si yo selecciono un marcador de alzado, que es justamente lo que me está definiendo los alzados, los frentes, aparecen ciertas opciones. Bueno, esto que está acá se llama cuadro info. Si por algún motivo no se les activa, acá en ventanas, entre paletas y barra de herramientas tienen la opción de configurar todas estas cosas, visibilizar o no visibilizar. Y dentro de paleta está acá paleta de información. En este listado está como paleta de información, pero si ustedes lo ven acá, van a ver que dice cuadro info. Este cuadro info es fundamental para ustedes, porque continuamente vamos a estar tocando parámetros de ahí. Bueno, algo de operaciones con archivo hemos hecho, porque hemos visto recién la opción de abrir archivo. ¿Cuáles son los formatos de archivos característicos? Bueno, hay 3 formatos de archivos que nos interesan a nosotros en el curso. PLN, que es la abreviación de plan. Ustedes saben, en inglés plan es planta, algunas veces se traduce como diseño. PLA es el Plan Archive, o sea, un archivo de datos.
digamos, el PLN sería el archivo de datos normal, el equivalente al DWG que han trabajado en AutoCAD, el equivalente al archivo básico de SketchUp. El PLA es un archivo especial que me va a permitir exportar un proyecto. O sea, en ArchiCAD, cuando yo defino un proyecto, dependo mucho de la biblioteca. Y en la biblioteca no solamente están los objetos, sino están los materiales, están todas las definiciones del proyecto. PLA lo que hace es incorporar en el archivo todo, la definición de bloques, toda la definición de materiales, todo. Estos son archivos muy grandes. Y el VPN, que es el backup, es el archivo que se genera automáticamente cuando ustedes hacen una nueva versión, es el archivo de resguardo. Entonces ya saben que con la ruedita del mouse pueden hacer el zoom, arrastrando con la ruedita del mouse pueden hacer el desplazamiento. Acá tengo la posibilidad de hacer el zoom anterior, un incremento de zoom, un zoom extend, el equivalente lo optimizar. Cuando yo quiero ver todo en pantalla, hago esto que está acá. Y en el caso de 3D, si yo presiono, muevo, y si presiono con mayúscula, hago el orbital. Entonces, así muevo, así hago zoom, y esto es orbital. Y esto que está acá es el zoom de extensión, que es muy útil para hacer un encuadre rápido sobre toda la extensión del dibujo. Pero aparte de la navegación gráfica, hay una navegación por el proyecto, por las diferentes vistas. Ustedes continuamente van a estar saltando la planta, la perspectiva, el corte. Para eso está el navegador. El navegador, que en la versión 20 está contraído, este botoncito que está acá, es el listado de todas las vistas disponibles que ustedes tienen en el modelo. Si ustedes se fijan, es una estructura de árbol. Una estructura de árbol que tiene diferentes categorías. Una de las categorías pisos, o sea, las plantas. Si yo expando la categoría esta, tengo planta baja, primer piso, segundo piso, que son los tres pisos que por defecto les genera ArchiCAD. Secciones, no tiene ninguna sección, porque ustedes la sección la tienen que generar uno. Los alzados, hay 4 alzados que fíjense están ya marcados con marcadores, porque las vistas en ArchiCAD se representan con marcadores. Este navegador que se colapsa acá es bastante útil para liberar espacio, pero tiene funciones restringidas. Si ustedes quieren tener toda la funcionalidad del navegador, lo que tienen que hacer es activar el navegador normal, que es una paleta que queda visible siempre. Si tienen poco espacio en pantalla, se quedan con este de acá. El navegador tiene arriba varios iconos. Ustedes no toquen ni se muevan de este, que es el mapa del proyecto. Bueno, los controles de visibilidad por vista, es lo que yo le decía, esto que está acá abajo. Hay muchas cosas que van a ser abstractas para ustedes, pero rápidamente tenemos la escala. Si uno hace clic acá, tiene diferentes escalas con las cuales uno puede modificar. En versiones anteriores de ArchiCAD, la escala también controlaba el nivel de detalle en que se ven las cosas. Uno de los problemas que tenemos en el modelado 3D es la cantidad de información que tienen los objetos. Digamos una carpintería, yo la podría dibujar con todos los detalles, con el tornillito, con todo. Pero si yo tengo eso activado con todo en escala 1 en 500 y tengo cientos de esas ventanas, es casi imposible manejar esa información y además innecesario. Hay una herramienta para controlar el nivel de abstracción o de representación de los objetos en BIM. ArchiCAD tiene varios controles por separado. Uno de esos controles es opciones de vista de modelo, que si mal no me equivoco está acá. Bueno, en opciones de vista de módulo ustedes podrán decirle, por ejemplo, quiero ver carpintería más detallada o menos detallada. Quiero ver las vigas, solamente los ejes, o quiero ver la proyección. Todo este tipo de cosas las van a manejar acá. Nosotros no lo vamos a ver porque excede los alcances del curso. Nosotros no vamos a ver la documentación. Vamos a ver únicamente el modelado. También en ArchiCAD podemos trabajar con capas.
ustedes tienen acá la opción de capas. Hay un conjunto de capas predefinidas en función de lo que estima ArchiCAD que va a ser el uso habitual del modelado. Tienen plantas preliminares, aprobado, detalles, mecánica, etc. Normalmente las capas las administra ArchiCAD. ArchiCAD tiene un mecanismo por el cual automáticamente pone los objetos en diferentes capas. Déjenlo ahí, el día de mañana cuando ustedes tengan experiencia podrán tocar las capas, pero por el momento no. Cuando uno genera, por ejemplo, muros con la herramienta de polígono de muros, aunque sean segmentos de muros individuales, cuando uno genera en forma grupal, ArchiCAD interpreta que ustedes quieren agrupar. Entonces muchas veces se van a encontrar con grupos que han sido generados en forma automática, no por ustedes, sino en forma automática. Hay un botoncito acá que se llama suspender grupos, que me permite, sin necesidad de explotar los grupos, poder ingresar en los objetos de un grupo y poder tocarlo en forma individual. Si ustedes modelan un grupo de muros, ustedes quieren tocar uno o dos de los muros, tienen que activar suspender grupos para que puedan ingresar en forma individual. Ingreso de datos. ArchiCAD tiene una funcionalidad que se llama cursor inteligente. Ustedes no la activan ni la desactivan, simplemente está, que va a funcionar algo similar a lo que es el snap de AutoCAD. Van moviendo el cursor por pantalla y cuando ArchiCAD detecte alguna condición se lo muestra cambiando la forma del cursor. La cruz es apuntar a la nada. Si me acerco a un vértice me aparece una tilde. Si me acerco a una arista aparece el cursor Mercedes. Si me acerco digamos, dibujando, modelando a una perpendicular, me aparece la perpendicular. Son muchos cursores. No tiene sentido que nos aprendamos todo de memoria. Simplemente que estén atentos al cambio del cursor, porque ese es el indicador de que ustedes están sobre algún elemento geométrico característico. Estos son los cursores más comunes junto con el lapicito, que el lapicito viene en diferentes versiones, claro, oscuro, con rayitas, etcétera, etcétera. Informador. Para poder ingresar datos por teclados, ArchiCAD implementa el informador. El informador se puede activar o desactivar con este botoncito que está acá. Ahí está desactivado, ahí está activado. Si yo tengo el informador activado, que es la opción que ustedes van a utilizar siempre, y empiezo a dibujar, ustedes ven ese cuadrito de texto que aparece ahí. Ese cuadrito de texto es el informador y me está indicando los valores de las variables que son relevantes al momento actual. Por ejemplo, si estoy modelando una línea, un muro lineal, me dice distancia y ángulo, que son los dos valores que yo eventualmente podría necesitar conocer o ingresar. Entonces yo quiero ingresar un valor determinado, ¿cómo hago? Ingreso directamente, por ejemplo, 12 o 23. Cuando yo hago el primer ingreso por teclado, ArchiCAD se lo asigna al primer campo que aparece en el informador. Si ustedes no quieren acceder al primer campo, sino al segundo, supongamos el ángulo, lo que tienen que hacer es ingresan con un tab y después con los otros tabs empiezan a cambiar por campos de navegador. Hago un tab, bueno, y me manda directamente al segundo. Observen también que a partir de cuando yo ya pasé por los dos que aparecen por defecto, si sigo haciendo tab aparecen otros valores. Son valores adicionales que eventualmente pueden ser necesarios de ingresar, pero que no son tan frecuentes. En general lo que ustedes van a hacer es ingresar acá un valor del muro, 10 metros, 12 metros, y con un enter hacen que lo tome el muro. Es bastante sencillo el informador. Como herramienta de ayuda al dibujo es fundamental el uso de las líneas guías. Es muy sencillo. En versiones anteriores, hasta la 18, las líneas guías funcionaban diferente. Antes las líneas guía únicamente vivían una operación de modelado. O sea, yo ponía una línea guía, dibujaba un muro y desaparecía la línea guía. Esa forma de trabajo, que tenía su sentido, su lógica, iba en contra de lo que hacen todos los otros programas. En la 19 ya cambiaron
y adoptaron el esquema normal, que es yo traigo las líneas guía y están ahí hasta que yo las saque. ¿Cómo hago para generar líneas guías? Hay unos iconos acá en los 4 costados, de los cuales yo puedo arrastrar. Obviamente hay el cursor inteligente y todas las otras funcionalidades automáticas hacen que esas líneas guías se sientan atraídas por los objetos que hay en pantalla y las genero. ¿Qué pasa si yo quiero mover una línea guía o copiar una línea guía? Si yo quiero editar una línea guía, simplemente me pongo encima de la línea guía hasta que aparece el circulito ese. Cuando aparece el circulito ese, desde ahí arrastro y con eso muevo. Quiero mover una distancia específica, arrastro, ingreso por informador, supongamos 20 metros, y se me fue de la pantalla. Ahí está. Si quiero hacer una copia, presiono control y aparece el signo más. Quiero hacer una copia a los 3 metros, ingreso por informador 3 metros. Quiero borrar una línea guía, arrastro y la tiro sobre el basurero que aparece en los iconos. Las líneas guías se activan y se desactivan con este botón, desactivado, activado, y tengo siempre estos botones tienen un desplegable al lado que permite acceder a ciertos comandos de utilidad, como por ejemplo eliminar línea guía, que me permite habilitar un borrador que me permitiría ir seleccionando de otra forma cómo quiero eliminar las líneas guía. Puntos y línea de coacción. Esto es una funcionalidad nueva también. Es muy útil, pero pueden confundirse si no saben de qué se trata. Ustedes fíjense que cuando yo empiezo a modelar, no sé si ven esa X que aparece a la derecha y esa línea que empieza a trazarse, y cuando yo me muevo aparecen ciertos ángulos que me atraen para arriba también. Esas son líneas de coacción. Coacción significa obligar a hacer algo. O sea, me obligan a moverme en horizontal, a moverme en un ángulo de 45 grados, etcétera, etcétera. Esas líneas de coacción se activan, líneas de punto de coacción desde acá. Ahí ya no estoy coaccionado a moverme en horizontal o en vertical ni en ángulo. Si lo activo, sí. Pero aparte de eso, yo puedo generar otros puntos y líneas de coacción que se originen en otros lugares. O sea, aparte de desde donde yo estoy modelando, puedo hacer que se me activen puntos y líneas de coacción desde otros lugares. Supongamos que yo vengo modelando un muro y quiero hacer la intersección con este que está acá. ¿Cómo hago? Si yo me posiciono sobre alguna arista, ¿ven esa línea que aparece? Eso es una línea de coacción. Entonces activé una línea de coacción sobre ese punto, me muevo en horizontal y encuentro la intersección. O también podría decir, bueno, vengo desde acá y quiero encontrar la intersección de estas dos líneas. Entonces podría agarrar y decir, bueno, eso, si usted se pone una arista, se genera la línea de coacción. La línea de coacción queda activada. Genero otra y puedo encontrar la intersección. Además de eso, lo puedo hacer también con puntos. Si yo agarro y me posiciono un segundo sobre un punto, se me hace el circulito. El circulito eso significa que a partir de ese punto salen rayos. En todo sentido. Y yo a esos puntos de coacción los puedo generar o los puedo eliminar. Porque si me pongo un segundito de vuelta, se borra. Lo mismo que la línea de coacción. Activo o desactivo. Si yo lo quiero hacer más rápido, presiono la tecla Q, que en inglés significa Quick. Y voy a hacer Quick. Puedo activar y desactivar. Como caso especial, si yo estoy modelando y quiero tomar un punto medio,
Dentro del desplegable de línea de coacción tengo abajo la posibilidad de definir, quiero sacar un punto medio, un punto tercio, un porcentaje, por ejemplo, que me divida al 20%, al 15%, etc. Bueno, esto es más que suficiente. Si está activado punto medio, si yo me posiciono sobre cualquier objeto, aparece esa línea es el punto medio. Si yo hubiera activado, qué sé yo, divisiones en 3, cuando yo me acerco, me aparecen 3. Ahora, un pequeño detalle. Esa división puede ser a lo largo de todo el elemento o entre nodos o puntos de intersección. Si yo activo entre nodos o puntos de intersección, si yo vengo y me acerco a este segmento, me divide en 3 el segmento, no el muro entero. Bueno, esto es un poco una síntesis. Si yo quiero capturar un punto con el cursor inteligente, simplemente me acerco al punto que quiero y cuando aparece la tilde, el Mercedes, intersección, lo que sea, hago clic. Así estoy capturando un punto característico. Si quiero activar o construir coordenadas con los puntos de coacción o línea de coacción, simplemente activo un punto de coacción, me muevo sobre la vertical y hago la intersección. Si quiero utilizar el informador, empiezo a modelar o a hacer lo que quiera hacer y cuando quiero ingresar el valor, lo escribo por teclado, presiono intro y se activa. También podría cambiar con tab o incluso podría saltar a un campo específico porque la coordenada X, si yo presiono X va directamente al campo de la coordenada X del informador, si presiono Y va al campo Y del informador. Como caso especial, si yo presiono la tecla mayúscula, es como activar una especie de modo ortogonal en AutoCAD. Únicamente se mueve en horizontal o si la presiono cuando estoy para arriba, únicamente se mueve en vertical. Procedimiento general de modelado. Cuando yo realizo ciertas cosas en ArchiCAD, hay ciertos caminos que son característicos, hay ciertas operaciones o secuencias de operaciones que yo puedo hacer en forma característica. Si yo quiero modelar, voy a ir a la paleta de herramientas donde están los comandos de BIM, los elementos constructivos, hago un simple clic, me habilita el modelado de ese elemento. Un doble clic me permite pasar por la ventana de parámetros. En general lo que voy a hacer es hacer un doble clic, abrir la ventana de parámetros. En la ventana de parámetros configuro qué es lo que quiero hacer. Si estoy modelando un muro tendré que decir qué tipo de muro será, qué material, qué altura, etc. Una vez que termine la configuración presiono OK. Muchas veces voy a tener que ir al cuadro info para seleccionar opciones que no me figuraban entre los parámetros o para seleccionar opciones que van a ir cambiando en función de las condiciones de modelado, como por ejemplo el método geométrico. Elijo la opción y produzco el ingreso de datos. Hay ciertos criterios recomendados para la asignación de pisos al modelar. Se supone que hay un nivel de fundaciones, planta baja, un primer nivel y la cubierta. Estos son los pisos. Y acá están graficados cómo se les sugiere a ustedes que vayan modelando las cosas. En general, cuando uno modela, trabaja mucho en planta. Y cuando uno trabaja en planta está dependiendo de una vista en corte que está a 1,10 m con respecto al nivel 00 del piso. Entonces la vista que ustedes tienen en planta generalmente es el corte a 1,10 m. Eso hace que haya objetos que estén en vista y objetos que estén en proyección. Y a eso se refiere el vista y proyección E. Se refiere a la vista en planta, 1,10 m. El criterio que se le sugiere es, cuando ustedes están modelando en planta baja, modelan en ese, o en la planta que sea, modelan en ese piso lo que se ve y lo que está en corte, como está acá. Todo el muro que esté en corte o en vista, yo lo voy a modelar en el piso que corresponde. ¿Qué pasa con las vigas, por ejemplo? Las vigas están en el forjado de arriba. ¿Dónde las modelo yo? ¿Las modelo en el piso de arriba o en este piso? Hay muchos criterios. El criterio que yo creo que es más saludable es
A las vigas que cuelgan sobre el ambiente las modelo en este piso y las veo en proyección. Entonces las vigas las hacemos en proyección, pero el forjado de arriba en general ya lo modelamos en el otro nivel. ¿Para qué? Para tener una representación clara, porque yo acá lo que quiero tener es el piso de mi nivel, quiero tener los muros y la proyección de las vigas. En este otro nivel nuevamente lo que es el piso, lo que es el muro, la proyección de la viga. Y si hubiera un forjado horizontal, lo más sencillo es modelarlo en el techo. La cosa cambia si es una cubierta. ¿Por qué? Porque las cubiertas en general las queremos modelar y ver las proyecciones. Cuando uno tiene un alero, generalmente quiere ver los aleros. Si es una pendiente que tiene formas, hay una cumbrera, generalmente lo proyectamos en planta. Y para que eso se dé en forma sencilla, conviene que la cubierta entera esté en el nivel. Si yo agarro y divido como acá el nivel hasta acá, y yo modelo esta cubierta arriba, probablemente una parte de la cubierta me quede en la parte de arriba y en la parte de abajo. En ese caso lo que conviene es modelar toda la cubierta en este piso de acá. Entonces la cubierta la voy a ver entera en proyección sobre el piso superior. Es la única diferencia. En este caso al forjado lo modelo en el techo, en este caso a la cubierta la modelo en planta alta. Simplemente para conseguir que la proyección esté entera dentro de mi planta. En el caso de las puntaciones, por ejemplo, lo que uno tiene que cuidar es que el plano de corte, poner la altura para que el plano de corte pase por encima de lo que quiero ver en vista, por ejemplo la viga encadenado. Bueno, hay una serie de fichas que tienen la virtud de que les van indicando cómo es la secuencia de modelado. ¿Qué es lo que ustedes harían normalmente para modelar las diferentes entidades? Primero vienen a la paleta de herramientas y eligen el comando muro. Una vez que eligen el comando muro con un doble clic, se abre el B, que es la ventana de opciones de parámetros. ¿Y cuáles son las cosas que tiene que elegir? Bueno, primero tiene que elegir el tipo de muro. Generalmente elegimos el básico. Después tiene que elegir el material. Después eligen el espesor, porque estamos trabajando con muros genéricos. En muros genéricos ustedes ingresan el espesor. Después tienen que elegir la altura y cómo, hasta dónde llega arriba y abajo el muro. Si está anclado en el piso superior, en el piso inferior. Si tiene corrimientos sobre recorrido, bajo recorrido, etc. Eventualmente, si quiero cambiar la apariencia del muro, estos son los parámetros más frecuentes, nada más. Una vez que cambio la apariencia del muro, presiono aceptar. Tengo que ir al cuadro info para elegir un método geométrico. Eso siempre tiene que seleccionarlo, porque cuando ustedes van a modelar un muro, tienen que definir si quieren hacer segmento de muro, quieren definir cajas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la línea de referencia que van a utilizar? Van a modelar sobre eje. Y una vez que terminan de seleccionar todo eso, pueden proceder con el modelado. Bueno, este esquema está para muros, para vigas, para pilares, forjados, cubiertas. Es una especie de ficha síntesis donde ustedes ven cuál es la secuencia de operaciones que tienen que hacer, que es más frecuente. Puertas y ventanas. No paso por todo esto porque es abstracto, si no lo ven el funcionamiento no tiene sentido, pero las fichas están. Hay una ficha también para objetos, GDL. Edición. Procedimiento general de selección. Al igual que en el modelado hay un cierto procedimiento más o menos repetitivo, una cierta estructura de operaciones que uno puede hacer siempre, cuando uno va a editar también pasa lo mismo. Uno tiene un procedimiento general que es más o menos repetitivo y aplicable a todos los casos. Y ese procedimiento empieza por la selección de las entidades, porque editar significa modificar alguna entidad y para modificarla primero tengo que decir cuál es, tengo que seleccionarla. ¿Cómo se selecciona en ArchiCAD? Primero, esto que está acá son las herramientas de selección, flecha y marco, de los cuales en general van a trabajar con flecha. Si ustedes seleccionan flecha, adviertan que en el cuadro info aparecen estas opciones. De estas opciones, asegúrense que siempre esté activado la selección rápida.
La selección rápida es ese como imán que tiene el puntito, uno de los bordecitos negros. ¿Qué opciones de selección tengo? La selección individual. Selección individual significa tomo el comando flecha y hago clic sobre algo. Si yo hago clic sobre otra cosa, cambia la selección. Si yo quiero seleccionar varios objetos, puedo presionar tecla mayúscula y voy agregando objetos a la selección. Esto es común a otros programas. Selección individual. También podría hacer selección por ventana. O sea, presionando escape un par de veces, deselecciono. O también puedo deseleccionar haciendo un clic sobre un lugar vacío de pantalla. Si yo abro una ventana, puedo seleccionar. ¿Cómo funciona la ventana? Depende de qué opciones tenga acá. Fíjese que acá tengo la opción de seleccionar lo que está cruzando la ventana, lo que está dentro de la ventana, o como en AutoCAD, que si yo abro desde arriba hacia abajo a la derecha o desde abajo hacia arriba a la izquierda, funciona como window, como crossing. Esto no nos interesa, y esto sí, que es la selección de elementos constructivos solapados. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un forjado? Tengo un par de objetos superpuestos acá. ¿Cómo hago para seleccionar? Y esto lo va a pasar mucho porque, bueno, en este caso es muy sencillo, pero ustedes van a tener vigas sobre muros, sobre forjados. Entonces por ahí necesitan seleccionar algunos de los elementos que están en la misma posición. ¿Y cómo hacen? Bueno, si ustedes se posicionan sobre el objeto que quieren seleccionar, ArchiCAD después de un ratito les preselecciona algo. En este caso las cubiertas. Pero yo quiero elegir el forjado. ¿Cómo hago para acceder al forjado? Si yo presiono la tecla Tab, voy a empezar a conmutar la pila de objetos que está bajo ese lugar. Entonces ustedes ven, pasa de cubierta a forjado, y cuando tengo preseleccionado el que quiero, hago clic. Bueno, ¿cuál es el procedimiento general de edición rápida? Hay dos grupos de comandos de edición. Cuando hablamos de edición me estoy refiriendo a mover, cortar, deformar, estirar, todo lo que a ustedes se les ocurra que sea modificación. Copiar también. Hay un primer grupo de comandos. Por ejemplo, si yo selecciono algo, me vengo acá en edición y debajo del grupo mover tengo arrastrar. ¿Por qué está debajo de mover? No sé. Para mí está mal, pero bueno, les cuento. Dentro de mover está arrastrar, girar, simetría, copia, otras opciones más. Entonces, si yo quiero copiar esto, pongo a arrastrar una copia y de aquí hasta acá. Ese grupo de comandos que está acá también lo puedo acceder desde el clic derecho del menú, y aquí está debajo de mover, arrastrar, girar, etc. Ese es un grupo de comandos tradicional que accedo yo a través de los comandos, el menú desplegable. Pero aparte de eso, y yo lo voy a proponer para que no tengan que acordarse tantas cosas de memoria, ArchiCAD les ofrece un grupo de comandos de edición específicos a cada objeto. Yo selecciono un objeto y después de seleccionar el objeto le hago un segundo clic, y según donde haga el segundo clic van a aparecer ciertos comandos de edición u otros. Supongamos un clic en el medio y aparece esta paleta desplegable. En esta paleta desplegable aparecen un conjunto de opciones, como por ejemplo insertar un nuevo nodo. Si yo elijo esto, siempre aparece con una opción preseleccionada, ¿cierto? Si elijo elegir insertar un nuevo nodo, lo que va a hacer me va a insertar un nuevo nodo. Pero si elijo, por ejemplo, borde curvo, puedo convertir en curvo al objeto. O si elijo arrastrar, lo puedo mover. Si elijo girar, lo puedo girar. Si elijo simetría, le puedo hacer una simetría. O sea, selecciono un objeto. Hago un segundo clic de selección. El segundo clic de selección ya tiene que ir orientado al tipo de operación que yo quiero realizar. Hay algunas que son genéricas. Mover lo puedo hacer sobre un nodo, sobre una arista, sobre lo que sea. Pero hay otras que son específicas. Si yo quiero a un forjado
selecciono el forjado, que lo puedo hacer también en el medio. Si yo hago un segundo clic sobre una arista, me aparecen ciertas opciones como por ejemplo borde de desplazamiento, que me permite desplazar el borde. Si lo hago sobre la arista, me aparecen ciertas opciones que son específicas, como por ejemplo redondeo chaflán, que me permite redondear el borde. O sea, la segunda opción, según donde la hago yo, me habilita ciertas posibilidades de edición. Selecciono el objeto, segundo clic orientado al subelemento que quiero modificar, aparece la paleta flotante, elijo la operación de la paleta flotante y ejecuto la operación. Conexión entre elementos. De esto vamos a ver algo muy elemental. Simplemente hay ciertas conexiones que se disparan automáticamente. Cuando yo estoy modelando muros, vamos a modelar muros básicos sobre el centro. Si yo agarro y llego con el muro acá, solo se produce el encuentro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo garantizo yo que se dispare el encuentro? En el caso de muros y vigas, tengo que garantizar que los ejes estén colisionando. Ustedes han visto que recién no lo hice colisionar los ejes, sin embargo se dispara automáticamente. Bueno, hay veces que no se dispara. Y cuando no se dispara, si ustedes quieren garantizar que se produzca la conexión, lo que tienen que hacer es producir el encuentro de los ejes. Por ejemplo, ahí no se disparó el encuentro, a pesar de que están tocándose. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Ustedes fíjense que cuando yo lo toco al muro aparece el eje. Los ejes no se están tocando. Lo que yo tengo que garantizar para que se dispare el encuentro es que los ejes se toquen. Yo tendría que venir y extender alguno de los muros. Ustedes fíjense que selecciono el muro, hago clic sobre el nodo, aparece la paleta de herramientas. Dentro de la paleta elijo estirar y puedo venir y estirarlo al muro, estirarlo a este otro, y ahí se está disparando el encuentro. Cómo se dispara es otro problema, pero se ha disparado. Si ustedes quieren corregir esto, también hay opciones. Por ejemplo, eligen los dos y dicen simple y llanamente intersección y listo. En el caso de losas o de encuentro de vigas con losas, etcétera, lo que vale es el plano. El plano es el elemento que me dispara la intersección o la unión. Cuando yo tengo encuentros de materiales, lo que garantiza que la representación de forma correcta son las prioridades. Y las prioridades en general está asociado a la importancia que tenga el material. Si ustedes se fijan en la lista de materiales van a ver que hay, por ejemplo, ladrillo estructural y ladrillo. ¿Qué diferencia entre ladrillo estructural y ladrillo? Son dos materiales. ¿Por qué uno se llama de una forma y otro de otra? Porque uno tiene más prioridad que otro. Uno está pensado para ser usado en mampostería que prevalezca sobre otros elementos y en otro caso es simplemente algo decorativo o de segundo caso. Y en algunos casos específicos sí vamos a utilizar otras herramientas que sirven para recortar, en particular recortar con cubierta. Todos los muros pueden ser recortados con respecto a una cubierta inclinada. Entonces yo modelo los muros, los tabiques, los tabiques, las columnas, todo con altura en exceso. Pongo la cubierta y después digo, ping, recortar todos los muros y las cosas con respecto a la cubierta y me corta solito. Configuración del proyecto. ¿Qué operaciones tienen que realizar ustedes cuando empiezan un proyecto nuevo? Primero, verificar las unidades de trabajo. Nosotros vamos a trabajar en metro y les recomendaría que dejen en metro todo. Pero en general el BIM es para trabajar en centímetros. Porque muchas veces ustedes van a estar enfrentados con medidas que están a un nivel de precisión de milímetros. Y ese nivel de precisión de milímetros tiene importancia. Cuando uno está modelando una escalera y la contrahuella le da 17.5, 17.4, ese punto 4 multiplicado por muchos escalones es un desastre en proyecto. Entonces tienen que tener ese nivel de precisión.
pero nosotros vamos a trabajar en metros. En segundo lugar, cuando ustedes están por modelar algo, lo primero que tienen que hacer es armar este sistema de anclaje, definir los niveles de piso y algún sistema de ejes de referencia en planta. En general ustedes vienen de un modelo conceptual que ya está definido. En el parcial va a ser así. Nosotros le damos un ejemplo. Entonces lo estudian ese ejemplo, lo estudian antes de ponerse a modelar, porque si no después no hay forma de arreglar el modelo. Y en base al estudio de ese modelo definen primero los niveles de piso que necesitan. Lo piensan un ratito. Ya van a ver por qué, porque hay veces que es complicado. En el ejemplo vamos a ver un caso. Definen los niveles de piso y después definen algunas líneas de referencia en planta. Esas líneas de referencia pueden ser líneas guía o pueden ser un sistema de ejes de referencia como este que está acá. No vamos a entrar en el comando sistema de ejes de red, pero tiene ArchiCAD, los sistemas BIM tienen en general unos sistemas de referencia que me permiten justamente marcar los ejes que son relevantes en el proyecto y no solamente marcarlos sino identificarlos. Y hasta además podrían asociar cotas, podrían asociar estructuras, un montón de cosas de su eje de referencia. En el caso nuestro alcanza con las líneas guía. Ahora, para definir este sistema de piso, ¿qué criterio van a utilizar ustedes? Primero, hay un sistema de niveles, sistema de referencia de niveles. ¿Cuál es el 00 del proyecto? En general les conviene tomar como 00 algún elemento exterior al edificio que sea fijo. Normalmente va a ser el terreno que le damos nosotros, lo que se supone que es el terreno. En la realidad podrá ser algún elemento de la realidad que esté quieto, podrá eventualmente ser el cordón de la vereda, alguna línea municipal, no sé, algo que esté fijo en el terreno. A partir de ahí ustedes miden. Pero medir no significa que ahí empiece planta baja. Planta baja puede empezar en altura, en otro nivel. ¿Por qué? Porque la definición de planta baja o de los diferentes niveles de piso depende de cuestiones de orden práctico también. Porque ustedes con los pisos definen qué es lo que se ve, que es muy importante para evitar tener que estar después configurando, reconfigurando las cosas para que se vean las plantas como se tendrían que ver tradicionalmente. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? El problema es que nosotros tenemos un plano de corte que está a 1,10 m por encima del nivel de planta baja que definamos. Si yo tengo desniveles y yo tomo como nivel 00 lo que está acá abajo, es muy probable que en algún momento o las carpinterías o los niveles de piso terminen por encima del nivel de corte. Entonces terminen con representaciones de plantas que no son convencionales. Eso le va a pasar específicamente en el parcial, así que escuchen. Entonces no les conviene poner planta baja a partir del 00. Tienen que pensar en cómo van a ver la planta. El criterio que les sugerimos es, fíjense en el piso interior. Fíjense en el nivel de piso terminado interior de lo que sería planta baja. Si hay un piso dominante, hay un escaloncito por ahí que sube, qué sé yo, toman el piso dominante y dice, planta baja empieza en el nivel 00 del piso terminado de abajo. Si es que hay desniveles y son importantes y además tienen relevancia dentro de la planta, tomen el piso más alto. ¿Por qué? Porque con eso garantizan de que el plano de corte esté bien y no que les quede recortando algo del edificio. Y desde ahí, ¿qué altura tiene planta baja? Y bueno, la altura que va desde nivel de piso terminado a nivel de piso terminado. Y en general van repitiendo eso, salvo que tengan una cubierta. En ese caso, lo que les conviene es dar como nivel de piso, desde el nivel de piso terminado hasta la parte de arriba de la cubierta. Si no saben bien cómo es, ponen medida en exceso y no hay problema. Hay un comando con el cual van a configurar los niveles de piso. Fundaciones no van a tener, así que no se preocupen.